Demos comienzo a este culto de oración y desmenuzando. Para comenzar, mi esposa va a hacer la oración, ¿verdad? Buenas noches, Dios le bendiga. Amantísimo Dios y Padre celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para darle estudio y a una palabra, Señor, que nos va a hacer, Señor, de capacitar, Padre amado, Señor, y nos va a llevar, Señor, a entender un poco más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor, y los que luego van a escuchar estas oraciones y esta palabra, Señor, que sea de aliento, mi Dios amado. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, en esta noche estamos en el mes de la familia, ¿verdad? Yo diría más de la mujer, ¿verdad? Porque sin ellas no hubiera familia. Y me puse a meditar en estos días, Día de Madres, todas las cosas que están pasando en nuestro país, ¿verdad? Y me puse a leer y a buscar. Y pues escribí esta corta reflexión y dice así: la mujer fue creada de la costilla del hombre, no de su cabeza para ser superior, ni de sus pies para ser pisoteada. Fue hecha de su costado para ser igual, debajo de su brazo para ser protegida, y muy cerca de su corazón para ser amada. No la maltrates. Dios te unió a ella para que la ames y la protejas, no para que la maltrates ni la humilles. Acuérdate de que naciste de una mujer. Ámala, cuídala, valórala y protégela. Nuestro hermano Edwin se encuentra por ahí con la oración por las mujeres de nuestro país. No está, pero yo la hago. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Dios eterno, por bendecirnos y permitirnos, Señor amado, poder adorarte y bendecirte. En este tiempo, Señor, que vivimos, hoy levantamos una oración muy especial. Y es por las mujeres de nuestro país y del mundo. Señor amado, donde la violencia se ha desencadenado, Señor, de tal manera que no se sabe ni quién es quién, y mucho menos se puede identificar lo que es el verdadero amor, porque tu amor no mata, tu amor unifica, levanta y nos hace uno, Señor. Que tu misericordia, que tu palabra, Señor amado, toque los corazones de todos aquellos y aquellas que de una manera u otra se ven tentados coqueteando con la violencia verbal, psicológica y aún física. Señor, cancelamos todo eso en esta hora y declaramos una palabra tuya, una palabra que acerca, una palabra que alienta, una palabra que transforma. Te lo pedimos, Señor, porque no tenemos otro recurso más fuerte que la convicción de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos haga transformar nuestras mentes, Señor. Y hablo de mentes machistas, no tan solo de los hombres, sino mentes machistas que también viven sembradas en corazones y mentes de mujeres, Señor. Te pido, Señor, que el amor tuyo, que el juicio tuyo sea sobre nosotros y que nos conciencemos que hemos sido creados para un propósito y el extender tu reino y servirte por siempre. Bendice las mujeres de nuestro país, bendice las mujeres del mundo, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora tendremos a nuestra hermana Gloria Fontanes por la oración
por la iglesia. Buenas noches, hermanos y hermanas. En el Salmo 122 lee de la siguiente manera. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabarte, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, mi Dios, de estar aquí reunidos esta noche. Padre, gracias porque podemos interceder los unos por los otros y en esta hora, Señor, te pedimos por nuestra iglesia, tu casa de Santurce, Señor. Llénanos de tu amor, llénanos de hermandad, Señor. Llénanos de tu palabra, Señor, y ayúdanos y guíanos. Y por favor, mi Señor, que crezcamos en tu palabra, que seamos buenos hermanos y hermanas, mi Dios, que aprendamos de tu palabra y que podamos llevar este evangelio más allá de nuestras cuatro paredes, Señor, que vayamos hasta la comunidad y por todos los confines de esta tierra, Señor, y de esta ciudad, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos tener la confianza de que tú estás con nosotros, de que tú nos guías, mi Dios, de que tú, Señor, eres nuestro Redentor, eres nuestro Salvador, y que por medio tuyo, Señor, podemos ser mejores seres humanos. Ayúdanos, Señor, a bendecir a la comunidad, ayúdanos a bendecirnos como hermanos, a amarnos, no de palabras solamente, sino de corazón, Señor. Ayúdanos para que podamos prosperar tu casa, ayúdanos con todos los proyectos, ayúdanos, Señor, a nosotros los líderes, mi Dios, y que tengamos la confianza de que cuando te tenemos en medio nuestro, Señor, todas las cosas obran para bien. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu se hace mover y nos da las fuerzas día a día para continuar. Dale fuerzas a aquel al que no tiene, al que está desanimado, al que está triste, al que está enfermo, Señor. Tú conoces todas las necesidades de nuestra iglesia, Señor, y en tus manos y en tus pies, Señor, las ponemos en esta hora. Gracias, Señor, porque te mueves en medio nuestro y sabemos, Señor, tenemos la plena convicción de que tú estás con nosotros y que no nos abandonarás nunca. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en la santa confianza, Señor, porque todo lo que es bajo tu voluntad es perfecto. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Ok, la lectura bíblica de hoy se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 21, del 1 al 14, y dice así: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré
para que bendigáis la heredad de Jehová. Y los gabaonitas respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo les daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Con usted, el hermano Rey Serrano. No. Ya. Dios les bendiga en esta hora y gracias, gracias, gracias. Le damos a Dios de que ustedes estén aquí con nosotros compartiendo. Y le pedimos al Señor que esta palabra que vamos a compartir con ustedes sea de bendición, sea de conocimiento y sobre todo, más importante, que cale profundo en nosotros, tan profundo que no podamos cesar de hablar de ella. Gracias por todos los que se han conectado y que Dios permita que todos los que están por conectarse puedan hacerlo y que derrame igual bendición para aquellos que no podrán conectarse por una razón u otra. Esta lección es hermosa. Yo sé que ustedes pensarán que para mí todas las lecciones son hermosas, pero realmente lo son. Y particularmente cuando uno se mete en la palabra y comienza a escudriñar, pues entonces uno encuentra que la palabra de Dios es hermosa y de mucho conocimiento, ¿verdad? Permítanme un segundo. Mientras escuchaba el domingo a la pastora decir que el amor de una madre es lo más que se asemeja al amor de Jesús, llegó a mi mente una frase que aprendí en mi peregrinar con estas 2 mujeres que forman parte de mi familia inmediata y que forman mi todo, ¿verdad? De hecho, estoy tan convencido de la verdad de esta frase que siempre que puedo se la digo a alguien que haya tenido el privilegio de ser padre por primera vez. Y la frase que les digo es la siguiente: ahora que eres papá o mamá, entenderás realmente lo que es el amor de Dios. Y debo reconocer que yo no lo hubiera entendido si no hubiese tenido la oportunidad de pasar por la indescriptible experiencia de haber sido papá. Y al pensar en la magnitud del amor de Dios, que envió a su propio Hijo a morir por los pecados del mundo, estoy seguro, sin temor a equivocarme,
que todos los que somos padres coincidiremos que daríamos la vida por nuestros hijos. En este contexto, quiero compartirles que en agosto del 2017, todo el mundo recuerda el año del 2017, cuando el huracán Harvey azotó Texas, produciendo grandes inundaciones y destrozos, el auto de una madre con su pequeña niña quedó atrapada en unas inundaciones. Ella decide salir del auto para huir y cuando un golpe de agua las arrastró, empujándolas hasta un canal lleno de agua. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, la encontraron flotando a la dama, la encontraron flotando sin vida y su niña aferrada a ella. Su mamá posiblemente había hecho todo cuanto pudo para mantener a su hija sobre el agua. Pudieron llegar a pensar los rescatistas que la mochila que tenía la niña, cuya edad fluctuaba entre los 2 o 3 años, pudo haber sido lo que la mantuviera a flote, aunque por lo que parecía había sido el hecho de que su mamá había tratado de mantener la niña a flote y eso hizo que su mamá muriera. La mujer de nuestro desmenuzando de esta noche era una mujer invisible, completamente, pero a la vez de una gran persistencia, una entereza y una perseverancia que produjo un cambio de mentalidad en el rey David y a la vez cuidó y preservó la dignidad de sus hijos y sobrinos. Rispa, el nombre de esta mujer, cuyo nombre quiere decir piedra caliente o carbón encendido, era descendiente de los edomitas, los que habitaban el territorio que Esaú más tarde ocupó. Por lo tanto, podemos decir que no era israelita, lo cual la ponía en una situación más invisible aún y que posiblemente, aunque el texto no lo menciona, no conocía al Dios verdadero. Debe ser por esa razón que cuando se buscan nombres de mujeres importantes de la Biblia, el de Rispa no aparece. No es uno de estos nombres que saltan inmediatamente. Esta mujer, completamente invisible, extranjera y concubina de Saúl, fue víctima no solo de los prejuicios de su época, sino que también fue víctima de la violencia institucionalizada del Estado. En este caso, la violencia institucionalizada mediante el rey David, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia, y hace un rato hablábamos sobre el problema de la violencia, y miramos los eventos ocurridos en la isla en las últimas semanas, es importante y necesario reflexionar un poco sobre el tema de la violencia. Vemos que se levantan muchas voces en los diferentes foros y medios de comunicación, se forman marchas en la calle pidiendo a las diferentes instituciones del Estado que haya normas más rígidas para las diversas manifestaciones de la violencia de género. Y hasta se ha pedido declarar un estado de emergencia ante la violencia de género y particularmente hacia la violencia de género hacia las mujeres. Así que ante el pasaje bíblico de esta noche y la mujer de la cual hablaremos más adelante, es imperativo hablar sobre el tema de la violencia y cómo podemos hacerle frente o dónde podemos encontrar la raíz de la violencia. Debo reconocer que el asunto de la violencia es un problema complejo, pero tal vez por su complejidad no podemos ver en ocasiones dónde está la raíz de este problema. Así que pensar en este concepto nos lleva a nuestra primera pregunta obligada de la noche para ir calentando las neuronas. Como siempre, este es un foro abierto de discusión para el aprendizaje de todos. Y me imagino que debe ser fácil hablar de la violencia, pues esto es algo, un tema que se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Así que la primera pregunta obligada es, ¿cómo usted puede definir la violencia? ¿O qué es la violencia para usted? Y estamos en foro abierto, escuchamos a todo el que quiera compartir. ¿Qué es la violencia? ¿Cómo usted define la violencia? ¿Qué es la violencia para usted? Buenas noches, Rey. Buenas noches, hermano. El concepto de violencia puede depender de cómo uno lo vea.
es algo que se hace en contra de la voluntad de uno y te, ¿cómo se llama la palabra? Y te limita a que te puedas defender o estás totalmente aterrada o sea, no puedes defenderte Ok. de esa violencia. Entonces, pues puedes huir de ella, porque para enfrentarla, ¿verdad? Depende de qué grado o en qué situación esté la persona. No necesariamente una mujer, ¿verdad? Independientemente el individuo, la persona que esté atravesando tal situación. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Qué es Sí, la violencia? Ajá. Rey, Jocelyn. Pues mira, yo lo veo, la violencia se puede visualizar, bueno, yo la puedo visualizar tanto emocional como física. Es una acción que atenta contra la vida, puede ser de cualquier, hombre o mujer. Es aquello que atenta con aquello que te afecta tu vida. O sea, Okay. que te cambia el entorno, aquella palabra, aquella acción que atenta y que te hace sentir mal, pues eso es un acto de violencia porque te está afectando a ti como ser humano. Ok, eso está excelente. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Este es el tema de la semana, ¿verdad? De estas últimas 2 semanas. Virginia dice, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Ok, excelente. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí, a esa definición yo le añadiría algo. Para Ok. mí el uso de la fuerza puede ser física, pero para mí puede ser la fuerza de las palabras, la fuerza de una mirada mal hecha, la fuerza hasta de la mente, porque la violencia puede ser, yo puedo ser violenta conmigo misma, ¿verdad? Que no tiene que ser con otras personas necesariamente, pero uno también puede ser violento con otros. ¿Y qué hago con esa violencia? Estoy hiriendo, estoy amenazando, estoy abusando, estoy dañando. Y como bien dice la hermana aquí de Virgin, ¿verdad? Pues puede llegar incluso, ¿verdad?, a la muerte, lamentablemente, como hemos estado viendo en nuestro país. Ok. Miren, de verdad, alguien más que quiera compartir. El tema es súper interesante. Y de verdad, cuando uno se pone a escudriñar, la violencia tiene tantos matices que tanto la respuesta de Jocelyn como la que acaban de dar hace un rato se acercan más a lo que yo entiendo que es la raíz de la violencia. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Rey, Ajá. sí, hay una violencia solapada Ok. en que esas personas, como dijo la pastora, que ambos géneros, a veces los hombres se encuentran también con mujeres con esa forma de ser. Dice que hacen un trabajo muy especial con la otra persona, fabricando un vínculo con una estrategia deliberada de actitud o conducta, que esa estrategia permite la idealización de la persona que te ama y deliberadamente tiene una personalidad prestada que no es la de esa persona. Entonces, esa persona busca lograr su objetivo vaciando las emociones de la otra persona porque la hace sentir tan y tan bien o lo hace sentir tan y tan bien que la persona va cayendo como en un mundo irreal.
Ok. De momento, esa persona va poquito a poco trabajando una actitud que va desconcertando a la persona. Poco a poco. Entonces, esa persona, la mente como que se le confunde, según, y va como aceptando esa forma de ser. Poquito a poco se va subyugando, dejándose dominar, no a la fuerza, sino con arrepentimiento de momento. Perdóname que yo no lo quise hacer, esto no va a volver a suceder. Entonces, esta es una fuente suplementaria de dominio que le llaman aquí perverso, porque es fríamente calculado, que van teniendo en la relación. Y en ese caminar de esa persona con ese individuo o individua, se va formando un lazo bien estrecho, pero de parte de la persona que está siendo sometida sin darse cuenta de lo que está pasando. A veces viene una manera en que cuando ya quieren ver, despiertan un poco, pero ya se van sintiendo indefensos ante la situación, porque esa persona muestra unas máscaras bien difícil de que las personas puedan ver lo que está pasando. La víctima habla y dice, pero es que no, eso no puede ser. Okay. Porque yo conozco a esa persona y esa persona, entonces está en una situación donde se va sintiendo esa persona sola, porque la gente no la entiende. Entonces la mente, la víctima se va sintiendo desasociada y en su dependencia que tiene de esa otra persona, porque es un trabajo como la gotera cayendo sobre la piedra. Ok. Entonces, pues, va esa persona desasociando su mente, confundida, perdida, se vacía de sí misma, y se le hace un poco difícil retomar su vida normal nuevamente de quien era, porque va perdiendo la autoestima. Okay. Entonces entra en la tristeza, la desesperanza y tratando de ver cómo esa persona puede salir de esa situación y reconocer quién es ella, porque pierden hasta la personalidad. ¿Y cómo irá a romper esto? Esta clase de individuos no tienen sentimiento y no tienen capacidad de sentir dolor ajeno. Lo voy a dejar hasta ahí porque ese es un tema larguísimo. Pero me encanta que hayan traído diversas opiniones y sobre todo porque dentro de esas opiniones pueden alcanzar todo el espectro, no solo de lo que podría ser el origen de la violencia, sino que también lo que son las posibles consecuencias, ¿verdad? Y todos esos ejemplos son como la punta de un iceberg, en donde las raíces de la verdadera violencia posiblemente no se vean. Lo que vemos es la expresión más severa, la expresión más dramática de la violencia. Y hace un rato la pastora leyó lo que se considera la definición de la violencia desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Es el uso de la fuerza física, ¿verdad? Pero mirando desde una perspectiva más simple y que va más a tono con nuestra reflexión, la violencia es un tipo de interacción entre individuos o grupos y decimos que está presente en el reino animal y a veces cuando decimos presente en el reino animal nosotros nos queremos excluir rápido porque caminamos en dos piernas y nos ponemos ropa, ¿verdad? Pero por medio de la cual un animal o un grupo de animales intencionalmente causa daño o impone una situación a otro u otros animales. Y estoy diciéndolo desde el punto de vista pero usted puede organizar esto y verá que el ser humano no está muy exento de esta definición, ¿verdad? Desde este punto de vista, cuando nosotros miramos la lucha por territorios,
los enfrentamientos para obtener el dominio de una pareja o el dominio de una manada podrían entenderse como actividades violentas en el mundo de los animales inferiores, independientemente de que esas actividades violentas, como cuando los animales pelean por un territorio, por una pareja, a nosotros nos resulten instintivas o irracionales, ¿verdad? A fin de cuentas vemos que la violencia que tiene el ser humano es sin duda alguna más fuerte o peor que la que tienen los animales, que en ese caso serían hasta más civilizados que nosotros, ¿verdad? En las sociedades humanas, la violencia, en las sociedades humanas civilizadas, la violencia se caracteriza por la presencia del Estado como una institución monopolizadora de la violencia, y se manifiesta la violencia como una modalidad de conflictos sociales muy variados y diversos, que son esas manifestaciones de violencia que todos conocemos y que hace un rato estábamos hablando y que se nos hace fácil reconocer y de nombrar. La guerra, por ejemplo, es un acto de violencia que todos conocemos, el genocidio, el crimen, el terrorismo, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, y esto incluye en cierto modo hasta las actividades deportivas, que no sé si usted se puede fijar que a veces los deportes de contacto implican o tienen implícita una violencia que al ser humano inclusive a veces le entretiene. Cristo conocía profundamente el fundamento de la violencia cuando nos dijo en el Sermón del Monte: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Para mí, este es el inicio de la violencia. La violencia nace, como bien dice este texto, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y a raíz de los sucesos de estas semanas, quisiera compartir unas cuantas preguntas reflexivas. ¿Acaso la violencia visible, esa que nosotros vemos en las noticias, la que podemos ver, la que podemos escuchar, la de género, la intrafamiliar, la guerra, no es el resultado de los egos humanos que se tratan de imponer sobre las demás personas? Es ese ego que está escondido en la frase que dice: si no eres mía, no eres de nadie. Tú me perteneces, harás lo que yo te diga. ¿Acaso cuando Jesús dice esto en el Sermón del Monte, no nos estará diciendo que la violencia nace en nuestros corazones cuando no queremos tratar bien al hermano, cuando le queremos imponer nuestras maneras de pensar, cuando tratamos al hermano o la hermana, al vecino, con frases que le roban la paz? Como bien dijo Jocelyn, a veces una frase, una palabra le roba la paz a una persona todo el día y a veces toda la semana. O cuando no tenemos empatía o amor en el trato con los demás. ¿Acaso no es un acto de violencia? Y a veces pensamos que son violencias pequeñas, que son tan imperceptibles que no se ven. Tratar a nuestros semejantes como si fuéramos los que más sabemos. Nos creemos que somos los que más sabemos y que todos los demás están por debajo de nosotros. ¿Acaso cuando actuamos dejando que nuestras actitudes, decisiones y comportamientos maltraten con conocimiento o no al hermano, no es acaso un acto violento y falto de amor? Si alguien quiere reaccionar a alguna de las preguntas, el foro está abierto. Siempre me gusta escucharlos comentar algo. Pienso yo que la violencia siempre se ha querido balancear con el nombre del hombre, ¿verdad? Pero no tiene que ser simplemente el hombre. Otra cosa que para mí, en lo personal, muchas veces la violencia es el acto de la falta de control. Como no puedo controlar, violento.
Como no puedo controlar, pues entonces intimido. Y puede ser un acto cobarde. Esa violencia puede ser un acto cobarde de cualquier ser humano que se siente que no tiene el control, que ya no puede manejar, que ya no domina, y entonces recurre a esto, a lo que es la violencia. Entonces pensamos que, o podemos ver por todo lo que han comentado ustedes, que la violencia comienza y termina en el individuo. Y no hablo del agresor simplemente que golpea o agrede. Hablo de todos nosotros que aún no entendemos que la raíz de la verdadera violencia comienza en nuestros corazones y en el trato diario que les damos a las personas que nos rodean. Hace unos días entré a un lugar de comida rápida y entró un hombre justo cuando yo entré al lugar y desde la puerta le estaba gritando a la cajera que dónde estaba el termómetro para tomarse la temperatura y dónde estaba el sanitizer. Y cuando la cajera le muestra el sanitizer, él dice que eso era agua y comenzó a mojar las paredes del lugar y a mofarse de la empleada. Y yo les pregunto, ¿acaso eso no es un acto de violencia? ¿Acaso no es casi un acto de terrorismo que le fastidia el día a la persona que está allí trabajando, que posiblemente no tiene control si el patrón puso un termómetro o no lo puso? ¿Acaso no es una falta de respeto a esa empleada? O en el caso contrario, cuando usted va a un lugar y desde que entre ese sitio lo comienzan a tratar con rudeza, lo tratan como si a patadas, como si no quisieran que usted estuviera allí. ¿O no será que nos hemos acostumbrado tanto a la violencia que hemos perdido la ética y las buenas maneras al grado que esa manera de ser se ha convertido en lo común y lo aceptable? Es solamente una pregunta reflexiva, porque a veces vemos lo grande, el macro, la punta del iceberg, pero en nuestro trato diario nosotros también tenemos cosas que tenemos que mejorar, ¿verdad? Y que tenemos que poner en contexto dentro de este asunto de la violencia. ¿Ok? Alguien dijo que eso es violencia laboral. Y créanme, en los sitios donde mayor violencia ocurre son en los lugares en donde hay trato con público, ya sea de un lado o del otro. Es donde, según los estudios de violencia, de esta violencia común y corriente cotidiana, es donde más ocurren, en el trato con las personas. Así que dentro del tema de la violencia nos encontramos dentro de este pasaje bíblico de hoy con un poderoso mensaje de perseverancia y de un amor que sobrepasa esa violencia inexplicable y que le da una lección al rey David, y exaltó a una mujer que estaba invisible, que estaba escondida y que aún en las escrituras nosotros vamos a hablar sobre ella hoy, pero permanece escondida, ¿verdad? Así que miremos el texto en detalle y desmenucemos. Veamos el verso 1 y 2. Alguien que nos pueda hacer un repaso de estos dos versos que leímos hace un rato. Alguien que pueda leer los versos 1 y 2 de Samuel, segunda de Samuel 21. Sí. Biblicita, hermano Corillo. Que Dios los continúe bendiciendo. Leemos en el capítulo 21 de segunda de Samuel. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Y cuál es el evento que marca el inicio de nuestra historia? ¿Qué está ocurriendo que hace que esta historia caiga en este momento histórico y que nos llame la atención esta historia para hablar de esta mujer poderosa que se llama Rispa? ¿Cuál es el evento que marca la historia? ¿Qué estaba sucediendo en la región? Había hambre. Había hambre. Y no es esa hambre que nos da a veces cuando no hemos almorzado. Era una hambruna de mucho tiempo, ¿verdad?
que eran típicas en la región, ya sea por falta de lluvias, tormentas que destruían las cosechas, pero en este caso particular nos dice el texto que era producto de un castigo divino por el pecado. Aunque a nosotros nos parezca radical, era común que fueran ocasiones por bastante tiempo estos tipos de hambruna. No sé si recuerdan en el caso de la historia de Ruth, la razón por la que Noemí se mueve es porque había una hambruna en ese tiempo, ¿verdad? Y este tiempo de 3 años que había durado esta hambruna, le hizo a David como que una señal de que había algo divino escondido en todo esto. Así que David decide consultar al Señor para ver la causa que tenía esto, ¿verdad? ¿Cuál era la causa? ¿Tienen alguna idea de cómo David consultó al Señor? ¿Lo llamó, le envió un texto, le envió un WhatsApp? Orando, ayunando. Muy bien, excelente, orando, ayunando. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Estas consultas las hacía a través de los sacerdotes, ¿verdad? En ocasiones, como en el momento de construir el templo, lo hacía a través de un profeta, como en el caso del profeta Natán, que todos lo conocemos, ¿verdad? El profeta Natán. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a la consulta de David? El Señor le dio. ¿Qué fue lo que le dio el Señor? Que por causa del acto que había cometido Saúl contra los gabaonitas, era que se estaba castigando al pueblo de Israel. Esta masacre o asesinato que se narra aquí no aparece registrado ni en Primera de Samuel ni en algún otro libro. Y David no lo cuestionó. Pero podemos pensar que Saúl, en su celo por el pueblo de Israel, haya matado a algunos gabaonitas que él pensó que cooperaban con los filisteos. Apareció en los comentaristas de una masacre que ocurrió en el poblado de Not, pero no decía que fueran gabaonitas ni que era este grupo étnico, ¿verdad? Pero de este texto se derivan varios detalles importantes. Este detalle de la muerte de los gabaonitas tiene su origen en Josué 9. Si buscáramos en Josué 9, estos cuando vieron que Josué había hecho con la ayuda de Dios la conquista de Jericó y de Ai, los gabaonitas engañaron a Josué. Algunos deben saber esta historia. Se vistieron como que venían de un sitio bien lejos, realmente eran vecinos de allí de Canaán, y le hicieron, no, mira que nosotros queremos hacer un pacto con ustedes, hemos venido de muy lejos, hasta que entonces eventualmente Josué se enteró, pero ya había hecho un pacto con ellos de que no los iban a matar y que los dejarían vivir entre ellos y que nadie les haría daño. O sea que estos señores gabaonitas era un grupo descendiente de los amorreos, uno de los tantos grupos paganos que existían en Canaán. De aquí se desprenden nuestras primeras lecciones del texto. Y se han escuchado el refrán que ante la duda saluda, ¿verdad? Pues Josué debió haber consultado con el Señor y no ponerse a haber hecho pactos con nadie sin haberle preguntado a Dios primero. Así que él no le preguntó. Y la segunda lección que nos da es que Dios es fiel a sus promesas y que este pacto, aunque amañado, tramposo y todo lo que queramos pensar, Dios respaldó este trato, y aunque ellos no consultaron con Dios, y por ello el asesinato de los gabaonitas, Dios interviene a favor de ellos con esta hambruna. El tercer punto importante es que Dios espera que nosotros, las personas y las naciones, cumplan con sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel y nosotros deberíamos actuar de la misma manera. Y por último, el tiempo de Dios es distinto al nuestro y su corrección, porque este pacto lo habían hecho en Josué como unos 400 años antes, y ahora había una corrección por lo que había hecho Saúl tal vez 30 años antes. Así que el tiempo de Dios es el de Dios, y si este era el momento de castigar esta ofensa, pues este era. Así que si Dios es celoso con las promesas, tenga presente que Dios cumplirá todas las promesas que le ha hecho a través de su palabra. Veamos los versos del 3 al 6.
Alguien que nos pueda leer esos versitos del 3 al 6. Seguimos. Sí, seguimos. Ok. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y en estos versos es que comienza, como dicen en el campo, es donde la puerca entronchó el rabo. Aquí empiezan los problemas. Es el mismo escenario que en nuestra vida cotidiana. Tenemos un problema, tenemos una hambruna, tenemos una situación, vamos y le preguntamos a Dios, pero no le preguntamos qué hacer, ni pedimos la respuesta que sea consona con su voluntad. Actuamos según lo dictan nuestros deseos y nuestras propias ideas. En estos versos también se forma un verdadero enredo teológico, que si no se escudriña el texto a profundidad, puede resultar en confusión para el que lo lea de pasada. Así que la pregunta en esta ocasión es: ¿qué hace David diferente en esta ocasión que no hizo la primera vez? ¿Qué hizo David? Inmediatamente, ¿qué hizo? Luego de consultar con Jehová, consultó directamente con los afectados por la acción de Saúl. David no consultó a Dios sobre la respuesta. ¿Consultó a quién? A los hombres. Mire lo interesante de esta situación y cómo esto se va enredando. Cuando le pedimos dirección a Dios, pero vamos y hacemos lo que queremos y no lo que debemos. Fíjese que David va en su ligereza de juicio, porque eso no es otra cosa, ¿verdad? Y un poco más allá, le insiste a los gabaonitas que es como si le pusiera en las manos de ellos la bendición del pueblo. Tanto así que así mismo lo dice, para que bendigan la heredad de Dios. La pregunta en esta noche: ¿en quién ponemos el poder de bendecir? ¿Por qué esperamos que el enemigo nos bendiga? No sé si pueden ver lo que está sucediendo aquí en esta historia. David pone en las manos de los gabaonitas la decisión que le tocaba a Dios y la decisión más importante, la bendición que él estaba esperando Dios, la pone en las manos de ellos. Al parecer, los gabaonitas estaban más claros que David, como podemos ver en el verso 4, que nos dice: y los gabaonitas respondieron: no tenemos querella sobre plata ni sobre oro con Saúl, ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haréis. Mire, ellos están perfectamente claros. Parece que ellos saben más de la palabra que el mismo David. Curiosamente, alguien que nos busque Deuteronomio 24:16. Deuteronomio 24:16, para leer ese texto brevemente, porque aquí es que comienza el enredo teológico que es muy importante ver. Deuteronomio 24:16. Alguien que nos lea ese verso. Lo leo. Ajá. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su propio pecado. No había razón de que David estuviera pidiendo un sacrificio de expiación por los pecados de Saúl. No había necesidad de hacerlo. Los mismos gabaonitas lo dijeron: no hay problema con Saúl. David debió consultar esto con Dios y posiblemente la respuesta hubiera sido otra.
Veamos también en Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20, por favor. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces podemos confirmar que el juicio de David, no consultado con Dios, estaba completamente fuera de la palabra y de la ley. ¿Cuál ustedes piensan? Siempre me gusta escucharlo a ustedes, que hubiera sido la solución que Dios le hubiese dado a David. ¿Cuál hubiera sido la solución? ¿Cuál hubiera sido una posible solución para este problema de la hambruna sin tener que llegar a este tipo de violencia? Que David y el pueblo reconocieran que se equivocaron, pidieran perdón, se aceptaran su pecado, pidieran perdón, ofrecieran las ofrendas debidas según establecía la ley y pues. Todo tranquilo, ¿verdad? Exacto. No había que ir a mayores, ¿verdad? Así que, alguien más que quiera compartir algo. No quiero irme sin que alguien tenga algo pendiente para decir. Así que estando la bola en la cancha de los Gabaonitas, ¿qué hicieron ellos? Eso es como el cuando... cielo, la luna y las estrellas. Eso es como cuando usted va a un restaurante y el otro dice yo pago. De momento le da mucha hambre y de momento el lado derecho del menú, que es el que suele mirar cuando usted paga, ya ese lado desaparece, ¿verdad? Así que ellos se tiraron a pedir y pidieron como les dio gusto y ganas. ¿Qué pidieron? 7 varones de la casa de Saúl. 7 varones de la casa de Saúl, ¿verdad? ¿Ustedes creen que los gabaonitas, siendo paganos, porque eran paganos, ellos nunca se unieron a las creencias de los israelitas, estarían adorando a Jehová o simplemente habían añadido al Dios verdadero como un Dios más de su grupo de deidades? Y también ellos estarían pensando que la muerte de inocentes sería un sacrificio expiatorio para Dios. ¿Ustedes creen que los gabaonitas a lo mejor les pasó eso por la cabeza, verdad? Y de hecho, conociendo la naturaleza de Dios y lo que hemos estudiado hasta ahora, no podríamos pensar en que Dios reclamara sacrificios humanos como expiación. Esto es lo que podría producir en personas que no escudriñan el texto a profundidad una idea de que el sacrificio humano como expiación es parte de la idea de Dios. Es algo que realmente no lo es. O sea, ese tipo de sacrificio nunca ha existido en todo lo que hemos estudiado, no es parte de la idea de Dios, no es parte de nuestras creencias, ¿verdad? En los versos del 7 al 9 vamos a ver estas decisiones que continúan como una escalada hacia un acto de violencia contra estas personas, contra estos 7 hombres. Versos del 7 al 9. Pues seguimos entonces. Continuamos. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y esta serie de decisiones puramente humanas se complican cuando siguen saliendo pactos y acuerdos entre la gente y que tienen que cumplirse en contra de la vida de otras personas.
¿A quiénes excluyó David del sacrificio? A la descendencia de Jonatán. A la descendencia de Jonatán, porque él había hecho un pacto con Jonatán de que él iba a cuidar a su descendencia, ¿verdad? Así que los seleccionados para el sacrificio expiatorio fueron estos señores, ¿verdad? Así que vamos a darle un poquito de rostro y vida a nuestra heroína de esta noche, pero vamos a ir transformándola como si tuviera un vestido o un carapacho hasta descubrirla como la mujer y madre perseverante y amorosa que demostró haber sido en esta historia. ¿Quién era Rispa? Veamos, su primera referencia la tenemos en Segunda de Samuel 3:7. Alguien que nos busque Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 7. Segunda de Samuel 3:7. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá, y dijo: Is-Boset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? En ese verso tenemos dos detalles importantes de la persona de esta mujer. Primero nos deja saber que era concubina de Samuel y que era hija de Aya. Y yo les pregunto en esta noche, ¿alguien sabe que era una concubina dentro de la cultura hebrea? Que no sepa, que no sea que nosotros estemos diciendo malas palabras aquí. ¿Alguien sabe que era una concubina dentro de la cultura hebrea? ¿Alguien sabe? O que tenga una idea, estamos aquí para compartir. Como le explicaba. Una concubina era una esposa sin papeles. Una esposa sin papeles, muy bien, podría ser, ok. Cuéntenme, alguien más que quiera compartir algo, que era una concubina. Lo que le llaman la chilla. Eso está bueno también. Podría decirse. Bien, ok, alguien más. Una Concubina, concubina. la definición real es mujer que convive con un hombre sin estar casada entre sí. Ok, pero en el tiempo de los israelitas era una esposa inferior. Y podría ser una esposa legítima o no. Y en muchos casos tenía menos beneficios que la esposa. Era legal que hubiera concubina, pero no tenía los privilegios que tenía la esposa. Así mismo es. Ok, era una esposa inferior, ¿verdad? Podía ser una esclava, como en el caso de Agar, como bien menciona la pastora, que era la esclava de Sara, ¿verdad? Sus hijos, por lo tanto, se consideraban inferiores, no ilegítimos, sino inferiores. Es decir, podía ser alguna prisionera de alguna guerra, pero la ley mosaica, la ley de Moisés, le confirió unos derechos que la protegían. No tenía autoridad ni en la familia ni en los asuntos de la casa, y tanto ella como sus hijos podían ser despedidos con algún pequeño obsequio. Como todos ustedes saben, Abraham tuvo otros hijos aparte de Isaac e Ismael, y esos hijos que él tuvo con otras mujeres fueron despedidos con algunos obsequios para no tener que darle parte de la heredad que iba a coger Isaac. O sea que esta concubina, ¿verdad? El texto nos dice también que esta mujer era hija de Aya. Y usted dirá, ¿quién es Aya? Pues mire, déjeme decirle que por lo menos esta mujer tenía un pariente, ¿verdad? No es como la esposa, como la mamá de Sansón, que era esposa de Manoa. Ni siquiera tenía nombre. Así que era de origen pagano, porque este Aya era de origen pagano de la tierra de los edomitas, como habíamos dicho hace un rato. Y tanto ella como sus hijos son identificados en el texto. Y el identificarlos en el texto no era un privilegio, era casi también una parte de la deshonra, porque están mencionando sus nombres como parte de este sacrificio expiatorio que David le ofreció a las gabaonitas y que ellos se tiraron para atrás y pidieron, ¿verdad? Pero no fue así con los nietos de Saúl, que solamente dijeron que eran los hijos de Mical.
David entregó a las gabanitas estos 7 hombres para que fueran sacrificados. Y esto ocurrió dentro de los primeros días de la fiesta de la cebada, es decir, desde abril y posiblemente hasta el mes de octubre. Aunque se menciona los comentaristas que estas lluvias llegaron un poco más temprano. Vamos a ver a esta mujer Rispa en los versos del 10 al 14. Esta muchacha Rispa. ¿Qué hizo Rispa? Que es importante para nosotros esta noche, la semana de madres, semana de la familia. ¿Qué hizo Rispa? Alguien que nos lea ahí los versos del 10 al 14. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué podría pensar Rispa sobre todo esto que le estaba sucediendo? Imagínese que usted está allí en su casa y de momento le dicen que se van a llevar a sus hijos, se los llevan arrestados. ¿Qué podría pensar ella sobre todo esto? ¿Pensaría Rispa que esto de verdad era una solución para la hambruna? ¿Sabría ella de los pactos y asuntos que la habían llevado a esta desgracia? Realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que la muerte, y este tipo de muerte en particular, y el no darle sepultura a los cuerpos, era lo más indignante, y yo creo que aún hoy día el corazón y el alma del doliente reciben consuelo y sanidad cuando se cierran los procesos de pérdida, cuando se da a los difuntos unos actos fúnebres adecuados. Por ello, Rispa, nuestra chica invisible, que no tenía voz y que no era posiblemente creyente, rompe los esquemas y por encima de su dolor de mujer, de persona y de madre, decide cuidar de sus hijos. Y mire como dije, decide cuidar de sus hijos. No tenía voz, no, era invisible, pero su acto, su actividad no podía detenerla a nadie. Mientras que la hija de Saúl estaría llorando en un cuarto, ella decidió cuidar de sus hijos para que sus cuerpos no fueran devorados por las bestias ni las aves carroñeras. Ante esa situación, lo primero que hace Rispa, ¿qué es? Dice el texto, ¿qué hizo? ¿Cogió una tela de qué? Vestirse de luto. Se vistió de luto y cogió una tela. ¿Y qué hizo con esa tela? Una tela de silicio, un saco. ¿Ah? Cubrió los cuerpos. No, yo creo que Michelle tenía por ahí una foto que le envié para ver si la podemos ver para que podamos más o menos tener una idea de la escena. Aunque dice que los muchachos fueron colgados, pero el texto, como es un texto un poco de no clara definición, pudiera haber sido colgados, crucificados, empalados, pero así es como estaría Rispa en ese momento, posiblemente sin alcanzarlos porque estaban colgados, espantando cuanto ave venía, cuanto animal venía, pero ella tomó la tela de saco y dice el texto en el verso 10,
que lo tendió sobre un peñasco. Y yo quiero hacer una pausa en esto del peñasco. La peña es una alusión del texto de que se aferró a la roca. Y como todos sabemos, Cristo mi roca es el Cristo mi roca es el Cristo mi roca es él no me desampara. Es el simbolismo de Jehová el fuerte. Y aunque no podemos estar seguros de que ella lo haya hecho por esa razón, pero sí sabemos que este es el atributo que desde la antigüedad se le adjudica a Dios. Cuando David se entera de la vigilia de Rispa, decide ir por los restos de Saúl y Jonatán y decide buscar a los hijos de Rispa y los nietos de Saúl y les da sepultura. Entonces es que dice que las lluvias caen. El tiempo que Rispa estuvo cuidando los restos de sus hijos y de sus sobrinos fue de entre 5 y 6 meses. 5 y 6 meses espantando, pendiente, viendo cómo esos cadáveres se descomponían, porque bien dice el texto que cuando por fin David decide buscar los restos de Jonatán, de Saúl y dice que están los huesos de los muchachos y no fue porque los animales lo dañaron, ¿verdad? Así que la pregunta que esta vigilia y que este amor de esta madre nos presenta es una pregunta obvia. Si el sacrificio de estos hombres era un sacrificio expiatorio por la muerte de los gabaonitas, ¿acaso no debería haber comenzado a llover tan pronto fueron sacrificados? Es decir, tan pronto David le dio los muchachos a los gabaonitas y ellos los sacrificaron, debió comenzar a llover. ¿Entendería David que lo que hizo no fue necesario? Lo entendería. Recibió David una lección de amor por parte de Rispa, tanto que lo conmovió y lo hizo ponerle fin a su vigilia, buscando los restos de Saúl y de Jonatán y haciendo la sepultura. La pregunta esta noche también es: ¿dónde extendemos nuestra tela de silicio, nuestra tela de saco cuando llega el dolor, cuando llega la tristeza? ¿Nos aferramos a la roca o buscamos fuera de Dios respuestas como hizo David? La acción de esta mujer invisible, su gesto de amor incondicional que le guardó la dignidad a estos 7 hombres, nos lleva a pensar varias cosas. ¿Por qué ofrecer el sacrificio? ¿Y cuál es la ofrenda que le agrada a Dios? La pregunta es: ¿por qué ofrecer el sacrificio y cuál es la ofrenda que le agrada a Dios? Esa es fácil, esa usted ya sabe la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, la ofrenda que le agrada a Dios? ¿Cuál es la ofrenda que a Dios le agrada? Esa pregunta debería merecerse medio chocolate porque es fácil. ¿Cuál es la ofrenda que le agrada a Dios? La que es puro y sincero. Ajá. ¿La qué? La que viene de un corazón puro y sincero. La que viene de un corazón puro y sincero. ¿Alguien más? En Mateo lo dice: misericordia quiero, no sacrificios. Misericordia quiero, no sacrificios. ¿Estaría usted como madre o como padre dispuesto a velar por sus hijos para que el león rugiente o la serpiente no devore a sus hijos? ¿Hasta dónde los iría a buscar para sacarlos de las garras del pecado y de la muerte? ¿Cuántas oraciones, cuántas vigilias y cuánta intercesión seremos capaces de hacer por los que amamos? No fueron las acciones de David las que cumplieron lo que Dios verdaderamente quería. Lo que Dios quería fue el corazón quebrantado de esta madre, el corazón que le agrada a Dios, la vigilia de una madre aferrada a él, a la peña, que se aferró a la roca. Eso fue lo que le dio al final a la hambruna, puso fin a la hambruna, ¿verdad? El mismo David lo dijo en el Salmo 51, 17, 19. Señor, abre mis labios
y con mis labios te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos, como el de nuestra amiga Rispa en esta noche. Dudas, preguntas, nebulosa oscuridad. No vean que esa historia no es hermosa. Todas son hermosas, Rey. Es hermosa. Yo la encontré muy linda, muy bonita, de verdad. No sé si alguien más quiere decir algo. Este foro abierto. Bueno, bajo lo que es el tema de la familia, la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos para salvaguardar nuestra familia? ¿O buscamos nuestras fuerzas humanas o apelamos a las fuerzas del espíritu? Por eso es que queremos sacar todas estas historias bíblicas que es lo que vive prácticamente nuestra familia, ¿no? Porque ya no tiene que ser golpeado internamente en tu casa, quizás externo, ¿verdad? Anoche yo estaba por acostarme y cuando entro a Facebook veo que el hijo de mi prima hermana se murió. No sabemos si se murió, si lo mataron, si se suicidó, no lo sabemos. Pero son noticias que no dejan de violentar, ¿verdad? De violentar la paz cuando tú estás tranquilo en tu casa. Entonces, la pregunta es, si nosotros tenemos, y aquí está el mejor ejemplo de David, David conoce a Jehová. Dice la palabra que su corazón es conforme al de Dios, ¿no? Entonces, porque esas herramientas ante el hecho no fueron las mejores. Y entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las herramientas que nosotros como familia estamos utilizando? Nuestra propia sabiduría, nuestras propias fórmulas, teologías, ¿qué estamos utilizando para poder guardar nuestra familia de la ave de rampiña, que usted le puede poner el nombre que usted quiera, droga, yugos desiguales, de desobediencia, la autoridad? A veces en las casas que mandan son los hijos, los papás no mandan nada, y los hijos hacen lo que le placen y con poca edad y no hay un control. O sea, ¿cuáles son las herramientas? Usted como una persona que dice que está en el evangelio, que ama a Dios, que busca a Dios, que es un siervo y sierva del Señor, ¿cuáles son las estrategias que tú usas en tu casa? Y a veces no tiene que ser que tú no tengas hijos, porque yo no tengo hijos. No. Es cuestión de cuáles son las reglas de tu casa y cuáles son las herramientas que utilizamos en nuestras casas. ¿Somos permisivos? Hemos dejado que el mundo completamente entre a la casa. Es que vivimos en el mundo, pero no lo pertenecemos. Pero dejamos que el mundo entre a la casa y que las actitudes del mundo sean las que dominen mis hijos. Yo se lo aplaudo porque son jóvenes. Yo se lo aplaudo porque es un niño. Yo se lo aplaudo porque llegará el momento que él tenga un verdadero encuentro. Sí, pero llegará ese momento que tenga un verdadero encuentro. Pero lo que siempre debe existir en lo que somos los dueños de la casa es un testimonio en donde ellos se puedan recostar y puedan entonces evaluar esto sí, esto no se debe hacer, o esto yo no lo haría, o esto no me lo enseñaron, esto no me lo modelaron, ¿verdad? Y no importa en el tiempo que usted conozca al Señor. Ahora la pregunta yo vuelvo y hago, ¿cuánta violencia hay en tu casa? Violencia que viene por grados, ¿verdad? De lo más pequeño a lo más simple y te lo callas. Ese es el problema que hay socialmente ahora mismo, que somos bombardeados por violencia. La violencia no se genera en el punto, no. Cuando el niño llegó al punto, ya en mi casa había violencia. Ya en mi casa había violencia, de alguna manera, verbal, física, emocional, de alguna manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar eso ante un mes de la familia? Porque yo dije el martes pasado que no vamos a celebrar un mes de la familia por llenar una agenda, por decir que es el mes de la familia y qué bueno, el día de las madres, no. Yo quiero sacar estos textos para que nosotros nos veamos en el contexto en el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer con mi casa? ¿Estoy yo criando adecuadamente a la luz de lo que la palabra me pide? ¿Estoy yo, aunque mis hijos no vivan conmigo o vivan conmigo, lo que sea, estoy yo manteniendo la pauta de lo que es un verdadero cristiano? Uso las herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado, porque Dios no se cansa de amarnos, no se cansa de acercarse, Dios no se cansa de guiarnos. La pregunta es,
¿Qué yo hago con todo eso? ¿Qué yo hago? ¿O culpo a Dios de todo? Porque esa es otra estrategia, culpar a Dios, no, porque Dios sabe cómo yo soy. No, porque Dios va a hacer, Dios va a hacer. Yo creo que esa es una respuesta irresponsable. Dios siempre hace. Pero en la tierra, Él me dio a mí una autoridad. Y yo tengo que darle cuentas a Dios porque me dice, instruye. Instruye. Y el que nos toca un hijo de nosotros, que nos volvemos fieras, ¿sí o no? El que me toca un sobrino mío, ¿se vuelve fiera, sí o no? Claro, nos volvemos fieras, porque es que es carne de mi carne, es sangre de mi sangre. Malcriado o no malcriado, es parte de mi sangre, punto. Ahora, ¿cómo yo, qué estrategias tengo yo para poder lidiar con esto que no va a terminar, ¿sabes? La violencia no va a terminar, no para nada, eso no va a terminar. Eso va a ir creciendo y creciendo cada día más, cada día más. Ahora, como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿también hay violencia o no hay violencia en el cuerpo de Cristo? Hay violencia a granel, de múltiples formas. Y la otra es la misma pregunta. ¿Qué estrategia estamos utilizando para no ser nosotros los violentos? ¿Ok? Para no ser nosotros los violentos, los que no permitamos que la oveja del otro redil no llegue. Somos nosotros. Mire, porque con cara de precio un móvil no hacemos el evangelio. Porque es una realidad. ¿Soy yo violento donde yo estoy? ¿Yo soy el violento? ¿Yo violenté a alguien en la congregación? Entonces, eso hay que preguntarlo. Y te lo tienes que interrogar. Y si lo has hecho, hay tiempo de remediar. ¿Verdad? Así que ese es el objetivo de estas clases. Que usted se quede con la cabeza rota. Qué bueno que no contesta, porque si no contesta, está reflexionando. ¿Sí? Porque cuando no contestamos es porque estamos ignorando esa idea. ¿Qué yo hago? Porque que somos salvos siempre salvos, mire, déjese de eso. Que aquí todo el mundo anda arrodillado, a todos nos pasa algo, a todos nos pasa algo. Todos vivimos algo, pero aquí está estipulado de que nos han entregado herramientas. Desde el día que usted se comienza a congregar y acepta a Jesucristo como su único Salvador, usted recibe herramientas del Espíritu. Ah, y la otra cosa es, ¿las cultivas o las tienes archivadas? Cultivarlas y utilizarlas, porque cultivarlas y dejarlas ahí no hacemos nada, pero cultivarlas, implementarlas y querer ser mejores seres humanos, yo creo que es la mejor solución. Nunca ha dicho la palabra ni que somos santos, ni que somos fuera de pecado. Al contrario, dice que nuestra humanidad es pecaminosa y que justo no hay ni uno y que somos polvo. Todo eso lo dice la palabra. Así que no nos podemos jactar de perfecto porque no lo vamos a lograr nunca. Pero sí podemos modificar, ir sacando de la vieja criatura que va a andar contigo dormida o despierta, dependiendo de tu disciplina espiritual, dormida o despierta hasta que llegue el final de tus días, que Cristo venga o te vayas con él. Así que en eso que tenemos que reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? Somos una rifa, nos atrevemos, porque oiga, en el mundo somos una cosa que nos comemos nenes crudos no los comemos, pero en el evangelio me atrevo a enfrentar la tentación, el coqueteo mundanal, me atrevo a pararme de frente y pelear contra eso. ¿Nos atrevemos? ¿O lo damos como parte de? O decimos, yo llevo 24 años, 60 años en el evangelio, ya yo estoy cansado, que venga otro y que haga. Ah, bueno, pues entonces eso es otro titular que hay que trabajarlo. Pero hoy la pregunta es, ¿cuáles son las herramientas? ¿Nos atrevemos? Porque no es que ella se paró a espantar las moscas, ¿sabes? No se paró a espantar moscas. Ella se paró vestida de luto, sabiendo que tiene dolor, con dolor, quebrantada, con lo que uno tiene en el corazón, que es el amor por los hijos. Y se paró a riesgo de su propia vida. Porque según los, no sé qué, ella dice, vete, vamos, vete. No. Eran aves de rapiña, eran fieras del campo. Que el mismo pueblo de Israel, cuando subía
Dice que en la noche, por eso es el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, porque de noche el miedo los agolpaba, los acababa, y lo único que le daba seguridad al pueblo de Israel era mirar a la punta más alta que les llevaba su mirada hasta el cielo, porque de ahí era su esperanza y su seguridad. Esta mujer se arriesgó su propia vida, ¿ok? Por algo que no tenía vida, porque arriesgó su vida para algo que estaba muerto. Pero era de ella. Entonces, era de ella. Y lo tuyo, ¿podrá cobrar vida o no? Si lo batallas, si lo peleas en el espíritu, ¿puede cobrar vida? Tus hijos pueden ser diferentes, tu matrimonio puede ser diferente. José decía, la reflexión que escribió, él decía que había que amar a la mujer, que había, pues entonces la pregunta de esta semana sería, ¿tú amas a la tuya? Tú amas a tu mamá, amas a tu hermana, amas a tu prima, a tu vecina, la amas de palabras o de hecho, porque amar, atiéndeme, amar no es tener dinero en efectivo, ¿sabes? No, con el dinero en efectivo se acalla las mentes, pero no se ama. Se ama con hechos, con acciones positivas del cuidado que José desmenuzó ahorita, que dijo cómo era. Ahí tenemos que ver. A veces nosotros como padres hemos cambiado la chequera por los tiempos y las disposiciones de atención a nuestra familia. Le compra el muchacho el PlayStation 5 y que se quede ahí con la niñera que se llama televisión y no sabemos nada más de ellos. Le compramos celulares cuando no tienen edad para eso, pero se los compramos para que esté quieto, para que no sea peor que otro, para que tenga lo que yo no he tenido. ¿Cuáles son las herramientas que estamos usando nosotros entonces? ¿Cuáles son? Esa es mi aportación. Gracias, pastora. Siempre muy, muy acertada. Gracias, gracias. Y gracias a todos por leer, por compartir, por estar aquí y por reflexionar. De verdad que sí, gracias. Gracias por su tiempo. Dejamos entonces al hermano José para que continúe con el formato del culto. Ahora tendremos nuestro acto ofertorio. Gracias, Rey. Al despertar la mañana, te doy gracias, oh Señor Jesús, por haberme rescatado de las sombras de la soledad. Te doy gracias por la vida, por el pan de cada día, por el aire que respiro, por ser tan bueno conmigo, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me escuchas. Gracias de nuevo, Señor. Todo lo que tengo, todo te lo entrego a ti. Lléname de tu presencia, lléname de ti. Todo lo que tengo, todo te lo entrego a ti. Mi respiración, cada latido de mi corazón. Al despertar la mañana, te doy gracias, mi Señor Jesús, por haberme rescatado de las sombras de la soledad. Te doy gracias por la vida, por el
cada día, por el aire que respiro, por ser tan bueno conmigo, porque solo tú me entiendes, porque solo tú me escuchas. Gracias de nuevo, Señor. Todo lo que tengo, todo te lo entrego a ti. Lléname de tu presencia, lléname de ti. Todo lo que tengo, todo te lo entrego a ti. Mi respiración, cada latido de mi corazón, todo lo que tengo, todo te lo entrego a ti. Lléname de tu presencia, lléname de ti. Todo lo que tengo, todo te lo entrego a ti. Mi respiración, cada latido de mi corazón. Mi respiración, cada latido de mi corazón. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, bendice a cada uno de los que estamos aquí en el club, Padre Santo. Gracias te damos por estas ofrendas, Señor, multiplícalas, Señor, para el crecimiento de nuestro templo, Señor. Gracias también, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en el extranjero, que así mismo ellos ofrendan, Padre Santo, con ese amor y gracias, Padre Santo. Y tú nos bendices de una manera especial. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Amén. Ahora nuestra pastora con los anuncios y la bendición pastoral. Hola, Dios le bendiga. El jueves seguimos con nuestra escuela bíblica, así que venga preparado con su escuela bíblica. Mañana tenemos el retiro, por si alguien se lo había olvidado. Mañana hay retiro de ayuno y de oración. Así que temprano en la mañana yo estaré posteando algo en Oremos y usted sigue por ahí hasta la hora que usted pueda. El que lo pueda hacer todo el día, lo hace todo el día. El que lo pueda hacer una hora. Recuerde que aquí la cantidad de horas no es lo importante de un ayuno, es la calidad del tiempo en la cual usted toma este tiempo para hacerlo. Así que levantemos las manos y tomemos entonces la bendición pastoral en esta hora. Padre bueno, te adoramos y te bendecimos. En esta hora, Señor, agradecemos que tú estés con nosotros y nosotras. Agradecemos que tú, Señor, nos levante las manos. Agradecemos, Señor, que tú también nos permita levantarnos y pelear por los nuestros, Señor. Señor, en esta semana hay muchos compromisos y muchas cosas que hacer, pero tu gracia está con nosotros, tu poder está con nuestra familia. Cúbrenos, Señor eterno. Bendícenos, Señor. Bendice nuestra isla. Bendice nuestras familias. Bendice a todo aquel, Señor amado, que necesita un abrazo. Que en esta noche tus manos se extiendan para cobijarle y bendecirle. Esto, Señor, te lo pedimos. Pero también te pedimos que arrojes tu santa y bendita bendición sobre cada uno de nosotros y de nosotras. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. 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 Aquí está. Amén. Aquí está Adriana. Así que salúdeme a mi gente del corillo. Vamos. Salud, Corillo. Corillo hermoso y bello. Te amamos. Arcelia, te quiero. Qué bueno verte.
Edgar, qué bueno verte ahí, qué bueno, me gusta ver a Edgar y a María, me gusta mucho eso. Así que Dios me lo bendiga, Dios me le guarde. Amén. 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 Un abrazo. Bye.